daros las gracias y la bienvenida por venir interesados por nuestro centro en estas jornadas que hacemos por fin otra vez presenciales de los ciclos, ¿no? Ciclos medios y ciclos superiores, ¿no? Yo simplemente voy a comentaros un poquillo de lo que es la historia del centro, el nombre que tiene, cuándo surgió, cómo evolucionó y dónde se encuentra. Bueno, dónde se encuentra, evidentemente lo sabéis todos porque ya habéis llegado y todas, ¿verdad? Habéis llegado hasta aquí, ¿no? Pero de todas formas la comunicación, dependiendo de donde vengáis, es bastante sencillita. Porque fundamentalmente, bueno, nos encontramos en una de las arterias principales de acceso a Málaga. Entrando por la autovía, tenemos ahí la comisaría y enseguida nos vamos con Carranque, ¿no? Voy a darle ya la presentación para que vayamos viendo un poquillo acerca de nuestro centro. Y bueno, quiero primero destacar ante todo que Santa María de los Ángeles es una cooperativa de enseñanza, que no solamente educamos en lo que es bueno, pues una educación formal, no solamente de bachillerato, sino de ciclos superiores y medios, sino también educamos, o intentamos hacerlo y lo conseguimos de una forma efectiva y fehaciente en valores, ¿no? Porque seguimos, bueno, en un centro en el que es bastante chiquitito, tenemos 400 personas y todos nos conocemos, y aunque no demos clase los profesores o el profesorado a todos nos vemos todos los días y mantenemos siempre una relación bastante estrecha, ¿no? Además, bueno, estamos todo el día conviviendo en un ambiente de igualdad y de convivencia, y los problemas de comportamiento en el centro, pues somos todos mayores, ya veréis, bueno, los ciclos medios, pues, después de la secundaria, y bueno, pues a partir de 17 años en adelante, pues tenemos una población de alumnado, pues, muy variopinta, que vienen de muchísimas clases sociales y de muchísimos lugares, pero todos ya con la idea muy clara de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y bueno, la vocación por la paz y el respeto y la tolerancia, eso es fundamentalmente lo que más nos distingue. Bueno, fijaros que la ubicación, como os dije, bueno, pues está muy cerquita del acceso principal a Málaga, por donde entra y se forma todas las mañanas pues esa gran pelotera de coches a las 8 de la mañana, ¿verdad? Justamente al lado de la comisaría, y es, bueno, pues con todos los medios de locomoción se pueden llegar aquí, con autobuses, el metro también está relativamente cerca, etcétera. Fijaros, nació en 1960, en los años 60, con una vocación fundamentalmente de educar a las mujeres de la zona, a las mujeres del barrio. Por lo tanto, ya desde un principio, con las monjas misioneras, con una vocación eminentemente feminista, que ya en aquella época pues era un salto muy importante y un avance social bastante elevado, teniendo en cuenta que, bueno, pues en aquella época las mujeres pues no tenían tantas posibilidades, ¿no?, de tener una formación personal y profesional, y ya las monjas en aquel momento pues apostaron por ello, ¿no? Y allá por los años 80, bueno, pues estas monjas se fueron a otro lugar de Málaga, donde consideraron que necesitaban pues también este empuje y esta ayuda, y el profesorado que se quedó aquí, bueno, pues al final montó esta cooperativa de enseñanza. Es una cooperativa que además mantuvo el nombre, que a lo mejor en un momento dado puede dar un poco de error al pensar que Santa María de los Ángeles, pues que está relacionado a lo mejor con aspectos religiosos, pues nada más alejado de la realidad, porque simplemente se mantuvo el nombre clásico que le dio cierto renombre al centro, y que mantuvo y que se mantiene hoy en día, ¿vale? Pero somos un centro educativo que es aconfesional y que tampoco está relacionado con ningún aspecto político de ningún tipo. ¿Qué es lo que se enseña aquí? Bueno, aquí tenemos unas fotillos del momento. Fijaros cómo, bueno, pues delineación, telares. Tened en cuenta que en aquella época Intelorce estaba funcionando muy bien. ¿Os acordáis? No sé si los más mayorcillos pueden acordarse de Intelorce. Bueno, pues se les formaba fundamentalmente para poder prepararse para trabajar, ¿no? Las mujeres también en aquella época pues empezaron a tener esta posibilidad. Esta es la foto allá por los años 50, y fijaros que seguimos estando pues en el mismo sitio. Poco ha cambiado. Lo único que han crecido y han cambiado ha sido los árboles del entorno. Voy a decir la oferta muy rapidito y luego ya les paso con mi compañero Michael, el jefe de estudio, que os va a explicar ya al detalle todas las cositas que os pueden interesar. Tenemos bachillerato, tenemos los ciclos formativos de grado medio y grado superior, que es por lo que estáis aquí fundamentalmente, la formación a distancia, que es también una formación privada. Todas estas de aquí, bueno, pues están concertadas, tenemos concierto con el gobierno. Somos un centro concertado. Y luego, la formación para el empleo. Aquí os voy a dejar ya con Michael para que os explique las características de los ciclos. Muchas gracias por haberme atendido, y cualquier cosilla que me queráis preguntar, pues aquí me tenéis. Yo estoy pendiente de vuestras necesidades.
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Michael, como ha comentado mi compañero Toño, soy jefe de estudio y profe de inglés del centro. Yo ahora solo estoy dando clases en bachillerato, pero en otras ocasiones sí que he dado clases en los ciclos formativos. Antes de entrar en materia, sí que me gustaría comentar qué nos hace diferentes y por qué pienso que deberíais estudiar ciclos formativos en Santa María de los Ángeles, explicando nuestras características. Las características de nuestro ciclo, la primera y más importante, es la enseñanza basada en la simulación. Cuando estudiáis un ciclo formativo de grado medio, de grado superior, es para aprender o para adquirir aquellas capacidades que os dan acceso a un puesto de empleo, pues según el sector, ¿no? Sector sanitario o sector administrativo, ¿verdad? Para que cuando lleguéis al mundo laboral, pues os contraten. O para luego seguir formando en este mismo campo. Si os fijáis en las imágenes, aquí en la primera imagen que tenemos una feria internacional de turismo creada por el alumnado de agencias de viaje. Luego tenemos un curso de primeros auxilios creado por nuestro alumnado de la rama sanitaria. Son ellos quienes imparten el ciclo, quienes imparten la formación en primeros auxilios al resto de alumnos y alumnas del centro. Es decir, desde el principio ya están en materia. Luego tenemos al alumnado de actividades comerciales, pues, preparando en su pequeño taller tienda que tienen arriba, preparando un maniquí para su exposición, al alumnado de farmacia, trabajando con fórmulas magistrales, y también al alumnado administrativo en los diferentes departamentos. Como veis aquí, en lugar de estar en una aula tradicional, están en un taller. Están en la recepción, hay una alumna, hay un grupito de alumnos en el departamento de compraventa, otro grupito de alumnos en el departamento de recursos humanos. Entonces, desde el principio están trabajando tal y como se trabajan en las empresas. Eso no quiere decir que evidentemente también haya contenidos teóricos que tienen que adquirir, ¿de acuerdo? Pero desde el principio hay una formación evidentemente práctica y adaptada al mundo laboral. Luego, otra característica muy importante a tener en cuenta, la formación dual. Esto lo habréis escuchado muchísimo últimamente en televisión, ¿verdad? Formación dual, formación dual. ¿Qué es la formación dual? Pues es una formación mixta, en la que el alumnado está algunos días aquí en el centro y otros días en una empresa que se le asigne. ¿De acuerdo? Entonces, desde el principio, el alumnado está en contacto con el mundo empresarial. Viene algunos días al centro y otros días a la empresa. Aquí tenemos algunos ejemplos, que estos son algunas son de este mismo año y otras de años anteriores. Aquí tenemos a los alumnos de las ciudades comerciales que están haciendo su formación dual en IKEA. Vienen 3 días al centro y van 2 días a IKEA a adquirir los mismos objetivos que se adquieren aquí, pero de manera práctica en una empresa. Aquí tenemos a una alumna de la rama administrativa y a alumnas de agencias de viaje, haciendo sus prácticas en una agencia de viaje a pie de calle. Entonces, desde el principio se van adaptando al mundo laboral. Ya sabéis que en los ciclos formativos siempre hay una FCT al final de curso, ¿verdad? La formación en centros de trabajo o las prácticas. Pero con la formación dual, desde el primer año, están en contacto con la empresa, tienen su tutor o tutora laboral y algunos días vienen aquí a clase. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta. Luego, otra de nuestras características pues son pequeñas píldoras informativas que vamos dando a lo largo del curso. Por ejemplo, tenemos la jornada de emprendimiento Maricruz Martínez. Maricruz Martínez fue una persona muy especial en este centro, una mujer muy emprendedora, y en su honor hemos celebrado este año la 7ª jornada de emprendimiento Maricruz Martínez, donde vienen diferentes profesionales, que además son antiguos alumnos, alumnas de nuestro centro, a explicar su experiencia y a dar ideas al alumnado de cómo emprender, de lo que están haciendo a día de hoy, que qué pasos siguieron en su momento. Fijaros, aquí tenemos de hecho a una antigua alumna de agencia de viaje que se llama Ana. Ella se ha recorrido prácticamente toda Europa, se ha aprovechado de todas nuestras experiencias internacionales, ha estado en universidades extranjeras, ha hecho Erasmus y ha venido este año como ponente para explicar al alumnado su experiencia y los pasos a seguir. Tenemos también a antiguas alumnas del ciclo de dietética que también formaron parte de la mesa redonda informativa, y tenemos también a antiguos alumnos de la rama administrativa que o bien han montado su propia empresa o están trabajando en empresa. Y pues bueno, le explica al alumnado pues cómo pueden emprender, le dan consejos, y es una forma también de acercarle a través de experiencias previas de alumnos nuestros. Entonces pues son experiencias que evidentemente te enriquecen y que te diferencian a la hora de luego salir al mercado laboral, ¿no? Luego bien, otro factor que también nos diferencia es la internacionalización, pero luego voy a hablar de ella, de todos nuestros proyectos internacionales, que son muchos. Ahora me gustaría pasar a explicar cuáles son la oferta formativa que ya ha comentado mi compañero Toño al principio, pero uno a uno. Vamos a empezar por los ciclos formativos de grado medio, que es el paso siguiente a la secundaria obligatoria. Si estáis en cuarto de eso, podéis acceder directamente a los ciclos formativos de grado medio. También si venís de una FP básica y, si no me equivoco, la prueba hace solo grado medio, ¿correcto? Bien, en primer lugar, gestión administrativa. Vale, el ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa os capacita para trabajar de apoyo administrativo en cualquier empresa donde se realicen labores administrativas, que son pues la mayoría, ¿de acuerdo? Fijaros que es un ciclo de 2 años académicos
durante el segundo año podéis hacer la FCT, que la podéis hacer aquí, o la podéis hacer en el extranjero, podéis hacer las prácticas en Málaga, o podéis iros a Finlandia, Eslovenia, Dinamarca, muchos países con los que tenemos contacto para hacer vuestras prácticas. Y luego, muy importante, el ciclo es dual. Esto quiere decir que desde el primer año, si se os selecciona, porque esto no es el 100% del alumnado, si se os selecciona podéis estar algunos días aquí y otros días en la empresa. Pues en gestorías o empresas de diversa índole con las que llevamos muchísimos años trabajando. Además, el ciclo de gestión administrativa, ¿recordáis el taller que os enseñé aquí al principio con los diferentes departamentos? Pues este es uno de los ciclos que trabaja en ese departamento, para conocer directamente, de primera mano, cómo se trabaja en el mundo laboral. Luego tenemos también el ciclo formativo de actividades comerciales. Si os gustaría trabajar en una pequeña, una gran superficie, ya sea presencial o online, se me ocurre IKEA, Grupo Inditex, Sprinter, pues este es el ciclo perfecto para vosotros y vosotras, de actividades comerciales, para trabajar pues en atención al cliente, en almacén, en contacto con el público. Además contamos con un taller que es mitad clase, mitad tienda. Luego lo veréis, tiene un pequeño escaparate, un mostrador de atención al cliente y adquirir todas esas habilidades para luego aprovechar el mundo laboral. Además es un ciclo dual, como he comentado anteriormente, y también podéis hacer las prácticas en el extranjero. Ojo, porque las partidas para los grados medios, para hacer la especialidad en el extranjero, son muy altas, la cuantía es muy alta. Está pagado entero por el programa Erasmus Plus. En grado superior, como son más mayores, dan menos dinero, pero en grado medio dan mucho dinero. A veces incluso sobra un poquito cuando termináis vuestra formación. Entonces, que el factor económico no sea limitante para hacer vuestras prácticas en el extranjero. Queda tiempo, pero que lo vayáis pensando desde ya. Luego, farmacia para farmacia. Pasamos a las ramas sanitarias. Como su nombre indica, sirve para trabajar, este ciclo os capacita para trabajar en farmacia a pie de calle o en farmacia hospitalaria, ¿de acuerdo? Este ciclo además tiene muchísima inserción laboral, ¿vale? Es bastante fácil que os quedéis trabajando, al menos después de acabar las prácticas en la farmacia donde habéis hecho las prácticas. Son también 2 años académicos y no es dual. No es dual, pero aquí contamos con una farmacia, que ya veréis cuando hagáis la ruta, que es mitad clase y mitad farmacia, con todos los medicamentos, vuestro mostrador y además un laboratorio, para que hagáis todas vuestras fórmulas. Entonces, desde el primer año estáis haciendo prácticas reales, en una farmacia y en un laboratorio. Luego contamos con el ciclo cuidados auxiliares de enfermería, ¿vale? Pues para trabajar de técnico auxiliar en, se me ocurre, hospitales, geriátricos, centros de día y también atención a domicilio. Si os fijáis, todos los ciclos anteriores tenían 2.000 horas, pero este tiene 1.400. Todos los ciclos son 2 años y en el segundo año, en el último trimestre, hacéis las prácticas. Son 2 años completos, ¿verdad? Este es más corto. Este es 1 año de formación aquí en el cole y 1 trimestre únicamente de FCT, ¿vale? En hospitales o en los diferentes sectores que he mencionado anteriormente. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda, si la tenéis por favor preguntadla, ¿de acuerdo? Si hay algo un poquito más especializado, tengo aquí a todos mis compis de los ciclos para resolver lo que necesitéis. Sí. ¿El de farmacia es técnico o es auxiliar? Es lo mismo. Está el farmacéutico, que siempre tiene que haber uno, ¿verdad? Y luego están los técnicos. No existe una formación, son solo exactos, ¿vale? Entonces está el grado de farmacia, que es la universidad, o el técnico en farmacia, ¿vale? Que sería este de aquí. Luego, ciclo formativo de grado superior. En este caso necesitáis o el bachillerato o el ciclo formativo de grado medio de la especialidad, porque de administrativo no podéis pasar a la rama sanitaria, evidentemente, ¿vale? O bien podéis acceder con la prueba de acceso, como he mencionado anteriormente también para los grados medios. Luego, agencia de viajes y gestión de eventos. Pues si al igual que yo os apasionan los viajes, organizar eventos y conocer mundo, este ciclo os va a encantar, ¿vale? Porque es un ciclo muy atractivo y muy conectado con la internacionalización, ¿de acuerdo? Sirve para trabajar en agencias minoristas, las de a pie de calle, o agencias también mayoristas, que preparan pues, los paquetes vacacionales a gran escala. O también para la organización de eventos, congresos, ferias, ¿vale? Es un ciclo que os capacita para todo eso. Como veis, es un ciclo dual, ¿vale? Es decir, estáis desde el principio haciendo prácticas en agencias de viajes reales o en empresas de eventos, normalmente agencias de viajes, ¿verdad, Nuria? Normalmente agencias de viajes, luego la parte de eventos se trabaja más en segundo y además tenéis las prácticas en el extranjero. Yo, si entráis en este ciclo, aconsejo que os aprovechéis de todas las experiencias internacionales, en este y en todo, pero especialmente agencia de viajes, gestión de eventos. Si una agente de viaje no viaja, pues ya me diréis, ¿vale? Son 2 años académicos también
Y un detalle que no está en la diapositiva es que el ciclo es dual. Es decir, hay algunas asignaturas que no son inglés y que tienen una parte en inglés. ¿Perdón? Bilingüe, ¿qué he dicho? Dual. Pues quería decir bilingüe, perdón, gracias. Tengo a mi compañera ahí chivando. Perfecto, pues el ciclo es bilingüe, ¿vale? Hay algunas asignaturas, en este caso marketing turístico, destinos turísticos y venta, ¿vale? Son mitad en inglés, mitad en español. No podía ser de otra forma. Agencia de viajes, Costa del Sol, Málaga, ¿vale? Incluso en farmacias se dan algunas pildoritas también, porque es muy típico que os encontréis clientes extranjeros y tenéis que estar también preparados para por lo menos salir del paso, ¿verdad? Luego tenemos la administración y finanzas. Este ciclo es como la gestión administrativa, pero a un nivel un poco más avanzado. Os capacita para trabajar en prácticamente cualquier empresa que tenga departamentos tales como recursos humanos, ventas, compras, una recepción. Es un ciclo muy versátil. Son 2 años también y es dual, es decir, desde el principio estáis en contacto con el mundo empresarial y también podéis hacer las prácticas en el extranjero. Contamos con el taller de arriba para trabajar en los diferentes departamentos también. Y por último, el último ya que me queda, es el de dietética. El de dietética pues te sirve para trabajar como dietista o para trabajar como ayudante al médico endocrino, ¿de acuerdo? Y también para trabajar en cualquier lugar donde haya una cocina. Hola, buenas, adelante. Y también para trabajar en cualquier lugar donde haya una cocina. Comedores escolares, hospitales, centro de día, ¿vale? Todos estos lugares también puede trabajar el técnico en dietética. Son 2 años, en este caso no es dual, pero será una formación de máxima calidad durante los 2 años, porque las personas que trabajan, al igual que en todos los ciclos anteriores, son especialistas y conocen muchísimo el mercado laboral. Toda esta oferta que he explicado, estos 7 ciclos que he explicado, son de oferta concertada, es decir, esto está concertado por la Junta de Andalucía. Ya sabéis que va por expediente académico y según los cupos, ¿no? Luego, ¿qué pasa si es que quiero estudiar dietética o farmacia y no me da la nota porque la nota en sanitaria es bastante alta? Pues tenemos también nuestra oferta privada, en este caso semipresencial o a distancia, que además tiene sus ventajas, como voy a comentar a continuación. El de farmacia para farmacia semipresencial te dan el mismo título exactamente que le dan al de la formación concertada, ¿vale? Te sirve para lo mismo. Tiene 2 ventajas, ¿vale? La primera ventaja, que son menos horas presenciales. Es decir, tenéis que venir menos días al centro. Eso, si tenéis, se me ocurre, familiares a vuestro cargo o estáis trabajando, pues mejor, ¿no? Porque son menos horas aquí en el centro y las otras son online. Y luego otra ventaja es que no tenéis por qué estudiar todos los módulos obligatoriamente. Os podéis ir matriculando poquito a poco. ¿De acuerdo? Entonces otra ventaja interesante. Eso sí, el ciclo este es privado, formación privada. Y luego tenemos también el de dietética, que este es 100% online. ¿Vale? Para no estresar, ¿de acuerdo? Bien, pues pasamos a la formación en los centros de trabajo en el extranjero. Como he mencionado anteriormente, los ciclos formativos están muy conectados con el mundo laboral. Es decir, a diferencia del bachillerato, por ejemplo, que os prepara para seguir estudiando, en los ciclos formativos se os prepara para el mundo laboral, es decir, para empezar a trabajar. Entonces, vuestras prácticas en empresa podéis hacerlas en el extranjero. Fijaros en el mapita que os enseño a continuación todos los lugares donde tenemos contacto. Hay algunos más que se me ha olvidado poner, pero en todos estos países hemos tenido alumnado haciendo sus prácticas en centros de trabajo en el extranjero de la Unión Europea. Fijaros, aquí tenemos algunas fotillos que son bastante actuales. Antigua alumna de agencia de viajes, Yamina, Mari, Marina. A este chico no lo conozco, yo no le he dado clase, pero también ha hecho las prácticas en el extranjero. ¿Vale? Entonces es muy interesante porque están aquí y te vas con un proyecto Erasmus financiado por la Agencia Nacional, ¿vale? Es verdad que en grado superior te dan un poquito menos de dinero, pero te vas a hacer las prácticas al extranjero y qué decir de cómo queda esto de bien en el currículum. Es decir, no es lo mismo técnico agencia B, técnico agencia B con Erasmus en Praga, con Erasmus en... Es que no queda igual a la hora de encontrar trabajo, ¿verdad? Entonces, pues la pregunta es, ¿y tú a dónde dirías? ¿A dónde te irías? También podéis hacernos propuestas si encontráis vuestra propia empresa en el extranjero o hacemos el proyecto y os mandamos para allá, para donde haga falta. Que no queréis iros tanto tiempo, yo me voy 3 meses al extranjero, no pasa nada. Tenemos proyectos de menor duración. Hay proyectos en los que podéis iros al extranjero a lo mejor durante una semana a trabajar pues un proyecto concreto. Se me ocurre el medio ambiente, ¿no? Se van alumnos y alumnas de diferentes centros educativos de Europa y se mezclan allí y trabajan en un proyecto común. O
Si no queréis ir al extranjero, lo podéis hacer en Málaga, porque contamos con bootcamp. ¿Qué es un bootcamp? Pues mirad, aquí tenéis una imagen. Básicamente son alumnos internacionales y alumnos nuestros de Málaga que tienen que buscar soluciones a problemas reales de empresas reales. Una empresa malagueña que dice, pues yo tengo un problema con tal, a ver qué soluciones me podéis dar. El alumno trabaja de manera cooperativa en inglés y luego hacen una exposición de todo este estudio de mercado que han hecho, las soluciones que le dan a la empresa. Entonces, además de estar buscando soluciones reales a problemas reales, están trabajando con alumnos extranjeros. Y luego estos proyectos incluso derivan en otros proyectos, como por ejemplo hace poco que se ha ido este grupito de alumnos del bootcamp, se nos ha ido a Finlandia. ¿Y dónde se nos va luego? A Holanda. Es decir, que son proyectos que, insisto, esto en el currículum y aquí se queda, es una impronta que se queda para siempre, ¿verdad? En vuestra formación. Esto os puede hacer muy especiales. Entonces, aprovechadlo. Luego, tenemos Cuerpo Europeo de la Solidaridad. Todos los años recibimos voluntarios europeos de diferentes partes del mundo. ¿Quiénes son esos voluntarios europeos? Pues son personas que os van a buscar proyectos internacionales para que os podáis ir fuera. Personas que pueden interaccionar con vosotros y vosotras en lengua extranjera, como apoyo lingüístico. Y son personas que van a hacer otras actividades, ¿vale? Se me ocurre agencia de viajes, en la asignatura bilingüe, pues el alumnado también está ahí. El alumnado no, nuestros voluntarios europeos también están con nuestro alumnado interaccionando. Además son personas muy jóvenes, normalmente de la misma edad que nuestros alumnos, y es muy interesante. Además cogemos alumnado extranjero para que haga sus estudios aquí y también enviamos alumnos fuera. En bachillerato hemos mandado a 2 alumnos a Italia durante 2 meses, y ahora tenemos a 2 alumnas de Austria aquí haciendo un mesecillo en nuestro bachillerato. Es decir, siempre estamos en contacto con el mundo. Y luego, por último, que tú dices, pues yo con Europa no me conformo, yo quiero cruzar el charco. Pues también tiene esa posibilidad. Vive la experiencia Camp América, trabaja en Estados Unidos durante 9 semanas. Son campamentos en los Estados Unidos donde podéis ir trabajando con una visa de trabajo, ¿vale? De hecho, ahora un alumno de agencia de viaje se nos va a un Camp América, a un campamento en América, se nos va, cuando en junio, ¿no? Se nos va a Michigan, o sea, una pasada, te vas ahí a trabajar, ¿no? Y además esto te lo da el centro, porque uno de los entrevistadores de Bootcamp está sentado aquí en primera fila, que es mi compañero Rafa, uno de los orientadores. Es decir, hay 9 orientadores en toda España, perdón, 9, Somos 7, más a mi favor. Son 7 nada más y uno está aquí en nuestro centro. Es que lo tenéis todo para triunfar. Luego, yo soy muy pesado con esto, pero es que claro, pensad que todos los años hay cientos de personas que se sacan el título de técnico en farmacia, el título en actividades comerciales, el título en agencia de viajes, el título en administración y finanzas. Vale, pero ¿qué te hace diferente a ti? ¿Qué te hace diferente? Entonces tenéis que buscar esa diferenciación para luego poder crecer y encontrar un trabajo en el sector que os gusta, con las mejores condiciones posibles. Entonces, nuestras actividades extraescolares también van en esa línea. ¿Qué es lo más importante? Habilidades comunicativas e idiomas. Entonces, nuestras extraescolares van en esa línea. En primer lugar, tenemos nuestra escuela de idiomas, de todos los niveles. Son solo 3 horitas a la semana. No sé si habéis visto dentro que tenemos una pequeña cocina, si no luego fijáis al salir, con microondas, ellos se traen su tupper y a las 3:30 de la tarde entran a sus clases de inglés. Y salen de aquí con su título y con su B1 en inglés, con su B2 en inglés, con su C1 en inglés, porque además somos sede de examen. Hacen su examen aquí, ¿vale? Entonces tienen todas las facilidades del mundo y muy barato. El curso sale a unos 4 euros la hora aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces es otra ventaja a tener en cuenta. Luego, habilidades comunicativas. Es muy importante que el farmacéutico o la farmacéutica se conozca los principios activos, se conozca, pues sepa hacer a lo mejor fórmulas magistrales básicas, pero también no olvidemos que ese técnico va a estar detrás de un mostrador, atendiendo a los clientes, ¿verdad? Entonces las habilidades comunicativas son esenciales. Lo mismo en actividades comerciales, agencias de viaje. Si no sabes comunicarte con el cliente, al final te van a echar o ni siquiera te van a coger, porque a lo mejor ni siquiera pasan la entrevista, ¿verdad? Entonces, otra actividad extraescolar que tenemos es nuestra escuela de oratoria y debate, donde el alumnado aprende a hablar, aprende a argumentar sus ideas, a ordenarlas, a expresarse en público, a mover el cuerpo acorde a lo que estamos diciendo, ¿verdad? No a quedarse así, porque si en una entrevista de trabajo tú entras así, ya no te cogen, ¿verdad? Pues todo eso se aprende. Entonces, en la escuela de oratoria y debate podéis aprender todo esto. Tenemos los cursos de oratoria y debate o pequeños cursos de oratoria más cortitos y más especializados en esto. Y con eso voy acabando, ¿de acuerdo? Luego tenemos otros planes y proyectos, que voy a hablar de ellos de manera resumida. Tenemos el DAFTE, esto os va a encantar, porque es el que se encarga de organizar todas las actividades extraescolares.
nuestro tradicional concurso de villancicos, nuestro tradicional concurso de chirigotas, nuestro festival de Andalucía, nuestro festival gastronómico que hacemos en el patio de manera todo el mundo cooperativa, todo el mundo comparte los platos que prepara típico, prepara su propio stand, nuestras salidas culturales, todo eso lo organiza el DACE, que es el Departamento de Actividades Extracurriculares. Entonces un departamento muy interesante que además le da muchísima vida al centro. Los días de Día contra la Violencia de Género, el Día de la Paz, todo eso también lo trabaja el DACE. Orientalab. ¿Cuántas personas no entran en este centro que dice, vale, yo me matriculo aquí, pero yo no sé qué hacer con mi vida? Pues no pasa nada, porque tenemos un orientador y una orientadora que os pueden ayudar. Tenemos a Rafa, que está especializado en toda la orientación vocacional, es decir, en él, dicho de otra manera, no sé qué hacer con mi vida, Rafa se ayuda, ¿vale? Y luego tenemos a otra orientadora especializada en la parte académica. No sé estudiar, no sé hacer esquemas, me cuesta mucho trabajo. Ella os ayuda a dividir el trabajo y enseñaros a que podáis sacar los estudios adelante. Nuria, no sé si está por aquí, sí, está por allí al fondo, ¿vale? La otra compañera del departamento de orientación. Y luego del departamento internacional ya he hablado, hay muchísimas personas en el equipo. ¿Cuántos sois en Inter? ¿7, 8? Es decir, aproximadamente 7, 8 personas. Es decir, de 40 que somos, que haya 7, 8 personas dentro del departamento internacional, ojo. Pues dicho esto, os enseño algunas fotillos, que somos los profes disfrazados en el día del carnaval, con nuestra tradicional chirigota. Dedicamos una chirigota al alumnado luego nos la dedica a nosotros, en fin, existe esta familiaridad. Celebrando el Día de la Paz, nuestro tradicional día de villancico, que estamos disfrazados de árbol. Formaciones de delegados y delegadas, donde aprenden sobre el liderazgo, resolución de conflictos. Y luego ahí veis un stand, que de hecho fue uno de los ganadores, porque luego hay premios también. Mejor stand, mejor plato principal, mejor plato secundario, mejor postre. Es muy interesante. Y bueno, después de toda esta información, estos son algunos premios que ha recibido nuestra cooperativa, los podéis ver en la web, por si queréis echar un vistacillo y profundizar. Y voy a ceder la palabra a mi compañera de secretaría, porque imagino que tendréis dudas sobre los plazos de solicitud, porque ahora que os he convencido de que os vengáis aquí a estudiar con nosotros, ahora diréis, vale, pero ¿y cuándo me apunto? Pues aquí está mi compañera Bebo, que os puede resolver todas las dudas administrativas. Voy a intentar que me salgan las palabras, porque... Gracias, buenas tardes. Yo soy Bebo. Como os ha dicho Michael, yo soy el secretario del centro y yo soy la que prepara casi todos los certificados del centro con ayuda de mis compañeros de secretaría, con la firma imprescindible de nuestro director, ¿vale? Y bueno, y fundamentalmente yo os voy a atender con mis compañeros de secretaría, ¿vale? Plazos de solicitudes y de matriculación, pues importante. Todavía, a día de hoy, generalmente nunca sabemos, nunca nos ha llegado el calendario de escolarización de ciclos formativos, pero más o menos tenemos una orientación en base a lo que ha pasado otros años. ¿Qué ha pasado otros años? El año pasado fue una excepción, fue una novedad, pero hasta ahora siempre había un plazo de solicitudes en junio, nos matriculábamos en julio, y luego llegaba septiembre y en base a las recuperaciones del extraordinario de septiembre, ¿verdad?, había otro proceso de enganche de solicitudes y de matriculación. Ya no. Desde el año pasado ya esto no pasa. De hecho, el año pasado hubo mucha gente que se quedó en la calle porque no sabía que ya no había un proceso de matriculación en septiembre. Entonces, ojo a esto, por favor, que nadie se quede este año sin la plaza porque no eche la solicitud ahora en junio, ¿de acuerdo? Cuidado. ¿Cuándo? Todavía no tenemos el plazo cerrado, pero generalmente suele ser entre el 15 y el 30 de junio aproximadamente. No me echa atrás, si no te importa. No. Para adelante. Los requisitos, que yo me los he saltado porque Michael los había mencionado antes un poco por encimilla, ¿vale? Requisitos de acceso para los ciclos formativos de grado medio, cuarto de secundaria, tener la secundaria aprobada en junio, ¿vale? Porque si no te arriesgas a quedarte, ya digo que además en septiembre ya no hay un procedimiento extraordinario. De hecho, este año tampoco hay procedimiento extraordinario. A mí lo que me consta, lo que me llega de otros centros es que van a hacer un procedimiento de recuperaciones antes de que termine la ordinaria porque ya se han comido la extraordinaria de septiembre y la de junio, ¿vale? Entonces, todo el ciclo de la secundaria terminado. Os comentaba Michael que todos los ciclos de sanitaria, farmacia, técnicos en cuidados sociales de enfermería tienen muchísima demanda, mucha demanda, tenemos pocas plazas, así que chicas y chicos, si queréis acceder a un ciclo formativo de grado medio de sanitaria,
tenéis que darle ahora un empujón a tope, porque os hace falta nota, ¿vale? Los otros ciclos, comercio, gestión administrativa, tienen menos demanda, pero también están muy demandados, entonces tenéis que intentar aprobar en la convocatoria cuanto antes mejor para que seáis de los primeros en echar la solicitud y sobre todo, para que tengáis la máxima nota. Aquí se accede por nota, en bachillerato se accede por puntos, en ciclos formativos se accede única y exclusivamente por nota. Cuanto más nota, más facilidad y más mejor puesto tienes en la lista de solicitantes, ¿de acuerdo? Entonces, grado secundaria, otra opción es FP básica y otra opción es las pruebas de acceso. Pero ojo, porque no tienen la misma probabilidad de acceder a una plaza estos que estos y mucho menos que estos. Están en este orden porque esto va por cupos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te has sacado la secundaria este año, tienes preferencia, aunque tu nota sea inferior, a alguien que viene de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado porque el tema de los cupos es importante. Minusvalías también tienen un 5% de plazas garantizadas en el caso de minusvalía y los deportistas de alto rendimiento también. Y ojo con esto, porque ser deportista de alto rendimiento no es que estoy federado jugando a voleibol, no, ¿vale? Un deportista de alto rendimiento tiene que acreditar que es un deportista de alto rendimiento para tener ese 5% de acceso directo a las plazas, ¿de acuerdo? En nuestro caso sería una plaza para minusvalías, una plaza para deportistas de alto rendimiento. Si no se ocupa con ninguna de ellas, pues quedan esas plazas para estos cupos, ¿de acuerdo? Grado superior, tienes que tener o el título de bachillerato o bien un título de técnico de grado medio, como decía Michael, de la misma familia, ¿vale? La misma familia profesional, y también la prueba de acceso. Pero vuelvo a repetir lo mismo, por este orden de preferencia, ¿vale? Porque va por cupos y los que tienen un mayor cupo son, en este caso secundaria, en aquel grado de bachillerato. ¿De acuerdo? Hay otras vías de acceso, como pueden ser certificados de profesionalidad, etcétera, pero bueno, esto ya es otra historia, ¿vale? Pasa la que lo que os decía, nosotros la primera quincena de junio hacemos la oferta educativa. Esa oferta educativa depende de cuántos estudiantes de primero van a pasar de curso a segundo, por si alguno tiene que repetir, le tenemos que mantener su plaza, y también ofertamos plazas de segundo. No siempre, depende también de cuántos de primero pasan a segundo o si gente de segundo tiene que repetir curso. ¿De acuerdo? Entonces, en esa primera quincena de junio hacemos la oferta educativa que se publica y luego posteriormente ya se hace el plazo de solicitudes. Cuidado con las fechas, no son fijas, ¿vale? O sea, no os quedéis con estas fechas porque son a las orientativas de años anteriores. Este año puede haber alguna pequeña variación. Os pido, por tanto, que si tenéis interés en nuestro centro, que con todo lo que os ha contado Michael, no puede ser de otra manera, por favor, estad atentos a nuestra página web, porque en la página web, en cuanto nos llega el calendario oficial por parte de la Consejería de Educación, lo trasladamos a un documento y nuestros compañeros de marketing lo publican rápido, ¿vale? Y en redes sociales también. Entonces, para saber las fechas exactas, página web. Una vez que se ha hecho todo el procedimiento de las solicitudes, alegaciones, porque yo tenía mejor nota, porque me ha cambiado, porque yo qué sé, cualquier cosa que pueda cambiar, ¿vale? Fijaros que ahí, por ejemplo, puede haber algunos pequeños cambios de centro, ¿vale? Porque tú te quieras cambiar de centro, por ejemplo, he hecho segundo he hecho primero en un centro, pero me quiero hacer segundo en otro. Pues ahí también los plazos cambian un poquito, ¿vale? Así que, insisto, atentos a la página web. Oferta parcial complementaria. Estoy casi segura que aquí nadie sabe qué es eso de la oferta parcial complementaria. ¿Me equivoco? ¿Alguien aquí sabe qué es eso de la oferta parcial complementaria? No, ¿verdad? Vale. Bueno, pues a partir del que empiece el plazo de recogida de solicitudes, os esperamos presencialmente en secretaría. Si alguien no quiere venir porque no le viene bien, porque vive lejos, porque lo quiere hacer a través de la página web, por favor, si lo hacéis a través de la página web, que nadie se olvide de marcar esta casillita. Hay una casillita chiquitita con una línea muy pequeña que casi que pasa desapercibida, pero por favor marcadla. ¿Por qué? Es una recomendación que os hacemos desde el centro. ¿Por qué? Porque imaginaros, gente que está repitiendo segundo. Pues supone, o repite primero, pero tiene módulos aprobados y tiene otros módulos suspensos, por ejemplo en segundo, ¿sí o no?
Entonces, esa gente que tiene módulos suspensos, o bien que viene de otro ciclo formativo y como viene de otro ciclo formativo, tiene la FOL convalidada, tiene la asignatura de red convalidada, tiene no sé cuál asignatura convalidada, por lo tanto, no se va a matricular del curso completo, ¿verdad que no? Entonces, esos son módulos que quedan libres. Son plazas que no son del curso completo, pero son plazas que quedan libres en determinados módulos académicos. Entonces tú me puedes decir, joder, es que entonces voy a tardar 3 años en sacarme el título. Bueno, pero es que por lo menos te garantizas entrar. ¿Vale? Que esa es la historia. ¿Y por qué es importante garantizarse la entrada en el centro? Pues porque puede que durante el curso alguien abandone. Pues porque mira, resulta que me he dado cuenta que me he metido en farmacia y farmacia no es lo mío. Es que yo soy una persona súper tímida y me he dado cuenta en las prácticas que hacen con mi compañera que es que no soy capaz de hablarle a nadie. Pues tengo que cambiar de ciclo formativo y se queda una vacante ahí. Pues si tú ya estás matriculado con la oferta parcial complementaria, tú vas a ser la primera persona a la que le vamos a rellenar la matrícula. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, esa casillita de oferta parcial complementaria es una forma de tú garantizarte una plaza, aunque sea haciendo el ciclo a las malas un poco más largo. Pero ya estás haciendo el ciclo donde tú quieres. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mi compañero me va a hacer alguna puntualización. Dime, Antonio. Los bachilleratos que están relacionados con cada grado superior, que no es lo mismo. Porque, por ejemplo, para dietética, un individuo, una individua que acabe el bachillerato de humanidades con un 10, tiene menos opciones que uno que haya acabado el bachillerato con 5, pero venga de ciencias. O sea, los bachilleratos, el de ciencias es el de día. Tiene preferencia sobre el de humanidades. Estética y humanidades y ciencias sociales es de día prioritaria sobre todos los demás para gente de viaje o para administración y finanzas. Entendéis la idea, ¿no? Lo mismo que os he dicho, que para acceder a un grado superior desde el grado medio tienen que ser de la misma familia, lógicamente con bachillerato también tienen esa característica. Gracias, Antonio. ¿Vale? Si tú eres de ciencias, tienes acceso prioritario al ciclo de dietética, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en dietética los ciclos de secundaria tienen unas asignaturas de química y demás que tienen unas características que no se dan en el bachillerato de humanidades. ¿Vale? Entonces es para intentar evitar al máximo el fracaso escolar. Perdona, creo que me he dejado una cosilla. Vale. Una cosa es que tú te eches la solicitud para entrar en el centro y otra cosa es que tiene que salir la lista de admitidos, ¿vale? Entonces, primero se echan las solicitudes, salen las listas de admitidos y si ya has sido admitido o admitida, a partir del 1 de julio se abre el procedimiento de matriculación. ¿De acuerdo? Entonces, este también es el periodo que estimamos que sea el de este año, del 1 al 11. Normalmente es del 1 al 10, pero el 10 hemos visto que este año cae en domingo. Cuando cae en domingo lo suelen aplazar un día más, por lo menos hasta el lunes. Así que creemos que será del 1 al 11. Pero vuelvo a repetir, estar atentos a la página web porque pondremos el calendario exacto. Dime, Antonio. Amplío un poquito más. Más que matriculación de admitido, hay 2 adjudicaciones. Sí, en julio hay 2 adjudicaciones. La primera adjudicación es los primeros días de julio y los que se han admitido han de formalizar la matrícula. Si después van quedando plazas porque no se hayan matriculado por cualquier historia, vuelve a haber una segunda adjudicación sobre el 19 o el 20 de julio. Y de ahí hasta el final de julio se matriculan los que hayan sido admitidos en la segunda adjudicación. Como decía bien Begoña, hasta hace un par de años había una tercera adjudicación en septiembre, pero ya no, ya solamente hay 2 adjudicaciones. Ahora ya en septiembre solo llegas si resulta que algún ciclo se le ha quedado vacantes. Si se llena en julio, en septiembre ya no hay ninguna opción. ¿Vale? Efectivamente, hay 2 adjudicaciones, como dice Antonio, ¿vale? Una adjudicación, la primera de julio, un proceso de matriculaciones, y luego hay como una repesca en la segunda quincena de julio. Que no se haya admitido la primera adjudicación, no tiene, hoy ya no he entrado, ya no. Hay que esperar la segunda adjudicación. Porque puede haber gente que no se matricule pudiendo. Un ejemplo. Gente que está en secundaria y en marzo ha hecho solicitud para bachillerato. Probablemente aquí alguno de vosotros haya echado solicitud en marzo para bachillerato. Porque tú tienes en mente un ciclo formativo, pero no tienes claro y por si acaso no entras,
hecho para bachillerato, ¿sí? A finales de junio, en función de si te han cogido en el ciclo formativo o no, te matriculas en bachillerato, te matriculas en el ciclo formativo, ¿sí? Pues eso exactamente pasa con las adjudicaciones en julio, que puede que a ti te hayan adjudicado la plaza en el ciclo, pero has decidido, pues no, me voy a matricular en bachillerato, ¿vale? O que hagas un cambio de preferencia o que en el último momento te traslades, cualquier cosa. Es decir, que puede haber gente que teniendo la plaza concedida no se matricule y tú subas de puesto en la lista. Y por eso ya vas a la segunda adjudicación, que es la que comentaba Antonio. Y vuelvo a repetir, si los ciclos se llenan, en septiembre no hay ninguna opción. Hemos llenado el colegio en julio, ¿vale? Y luego quien no se ha matriculado en julio, pues tiene que esperar a que escolarización te busque un centro público, que le haya quedado alguna vacante y demás. Generalmente los concertados llenamos en julio y si no entras en julio, pues es más complicado, ¿vale? Os hemos puesto en la hojita que os hemos entregado, os hemos pedido el correo electrónico si os interesa, ¿vale? Porque en un momento dado, imaginaros que pides un ciclo que no has entrado y luego resulta que hay una vacante y podemos tirar de lista, en fin, ¿vale? Que nos gusta tener vuestra información por si, de alguna manera, tirando de lista bien, como hay que tirar de lista, se puede repescar a alguien, porque hay alguien que anule, en fin, cosas que pasan. ¿Vale? Y bueno, ¿cuánto cuestan los ciclos formativos? Como os ha comentado Michael, todos nuestros ciclos formativos son concertados, excepto los dos que os ha comentado que eran privados, ¿vale? Los ciclos de grado medio son concierto pleno. Concierto pleno quiere decir que ahí sí que la Junta lo subvenciona toda, la matrícula completa. Entonces, ¿qué hay que pagar? Solo las tasas académicas, el seguro escolar y los impresos. 25 euros de tasas y voluntariamente la Asociación de Madres y Padres, ¿de acuerdo? Y en los ciclos formativos de grado superior y o bachillerato, si alguien aquí ha hecho la solicitud para bachillerato, eso no son conciertos plenos, sino que son conciertos singulares, y aquí sí que la Junta estipula, ese precio no lo ponemos los centros, ¿vale? Ese precio lo pone la Junta de Andalucía, son 180 euros el año completo, ¿vale? Son 180 euros el año completo. Y además los 25 euros del seguro escolar y de los impresos, y esta cuota también voluntaria, igual que en este caso. ¿De acuerdo? Normalmente una parte se paga al principio con la matrícula y el otro se suele poner en 3 cuotas, Antonio, en el primer trimestre. En el primer trimestre se suele abonar la totalidad. Y por mi parte creo que nada más. ¿Alguna ¿Preguntas? duda administrativa de fecha? ¿Alguna pregunta que se os ocurra? Os lo hemos explicado todo. No quedan